Buenas noches, ¿cómo están? Ok, vamos a iniciar y vamos a sacar el material. Espero que lo tengan ahí a la mano. En sus materiales vamos a estar trabajando en la página donde está el cuadro de introducción a los cuatro relatos del Evangelio. ¿Quién me recuerda cuál es el primer relato del Evangelio que fue escrito eh, de los cuatro que ya tenemos, de los cuatro que conocemos? ¿Cuál fue el primer relato del Evangelio? Muy bien, Olguita. Ah, Marco, pastor. Marcos, muy bien. Ujú. Sí. Marcos, muy bien. Ya tenemos allí la columna completa. Voy a compartir con ustedes pantalla. Mm, Y vamos a continuar con los otros cuatro. Vamos a ir poquito a poquito. Este no es. Ustedes están viendo mi pantalla ya. Sí, pasó. Estamos en este cuadro. A los que no estuvieron hace 8 días, les recuerdo, en las paginitas de abajo, ustedes tienen los enunciados, o sea, las lecturitas que vamos a ubicar aquí en esta parte. No sé si alguno intentó acomodarla, si no, está bien, por ahí algunos me dijeron que habían intentado, pero no habían sido capaces. Aquí están viendo la pantalla en donde están los cuatro ya desarrollados, ¿cierto? Ujú. O está en blanco. Entonces, vamos a continuar con Mateo, que Mateo. es el segundo relato escrito. El primero, como dijimos hace 8 días, es Marcos. Marcos es el más antiguo, es el que primero se escribió. No es totalmente claro en qué fecha se escribió, pero sí sabemos, o por lo menos es lo que se cree que es el primero. Y de Marcos tomaron Mateo y Lucas, que son los siguientes. Mateo fue el siguiente. Lucas es un tercer evangelio que toma de ambos relatos y agrega lo de su propia interpretación. Mateo seguramente fue el segundo relato escrito del Evangelio, posiblemente entre el 55 y el 65 después de Cristo. Estas fechas van a tener mucha discusión, siempre van a encontrar muchas posibilidades para estas fechas. Si ustedes tienen Biblias de estudio, esas Biblias que tienen comentarios van a encontrar, dependiendo de cuál sea la tradición teológica de esa Biblia, van a encontrar diferentes posiciones. Hay algunos que creen que Mateo fue escrito después del 70. El 70 es clave, el 70 después de Cristo es clave, una fecha clave para tratar de ponerle fecha a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe por qué? ¿Algún curioso por ahí sabe por qué el 70 es muy importante? La destrucción del templo. Muy bien, porque en el 70, después de una revuelta judía, se da la destrucción del templo de Jerusalén, y eso es algo clave, eso es algo importante. ¿Y eh, por qué creen que es importante? Por ejemplo, ustedes tienen Mateo 24, un momento en el que Jesús se acerca al templo y los discípulos parece que están muy admirados del templo y la respuesta de Jesús es no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, algunos interpretan muchas de esas profecías que Jesús da relacionadas con la destrucción del templo, entre más descripción haya y la descripción sea más precisa, algunos la interpretan como que el escrito fue hecho después de el 70. No necesariamente porque sean escépticos de que Jesús pudo haber profetizado esto, sino porque posiblemente así Jesús lo haya profetizado antes de que haya sucedido.
cuando el autor lo está escribiendo, va a incluir más detalles del cómo sucedió si él ya conoció el suceso. ¿Sí me hago entender? Es decir, puede que usted haya escuchado algo, le hayan dicho, yo anticipo que va a pasar esto. Pero si usted escribe después de eso que sí sucedió, por ejemplo, la destrucción de las Torres Gemelas, puede que alguien haya dicho, yo creo que esto es algo que puede venir, que va a suceder en el futuro. Pero si usted ya vio que eso sucedió y está escribiendo algo que alguien anticipó desde el pasado, puede que usted vaya a incluir en ese relato o en las palabras de esta persona más descripción y una descripción más detallada de esto pasó así y así. ¿Sí me hago entender? No necesariamente porque sea una falsificación de las palabras, sino porque a usted se le va a meter ahí eso. Entonces, la fecha es muy difícil identificarla con precisión porque en ninguno de los relatos, en ninguna Biblia, usted va a encontrar este relato fue escrito en tal fecha. De hecho, esos años, o sea, cuando nosotros decimos en el 65 después de Cristo, esa nomenclatura del después de Cristo, eso fue mucho más adelante, fue posterior. Otra de las formas en las que fechan, ponen las fechas para los escritos, es cuando hay mención de en el año de tal gobernador, en el año en el que era rey tal persona. Entonces, más o menos con esto se pueden identificar las fechas. Sigamos. Entonces, es muy probable que el texto de Mateo haya sido escrito antes de la destrucción del templo. Y una de las razones es porque ustedes cuando leen Mateo van a notar también que la secta de los saduceos es muy criticada. Después de la destrucción del templo, los saduceos van a perder mucho su fuerza. Entonces, si Mateo hubiera sido escrita después de la destrucción del templo, posiblemente no se hubiera mencionado tanto y con tanta fuerza a los saduceos. Esa es una de las razones que se puede dar. El escritor, no sabemos tampoco a ciencia cierta quién fue, pero lo que se cree tradicionalmente es que fue Mateo, un recaudador de impuestos, que fue uno de los dos testigos oculares, o sea, de los dos que vio lo que Jesús hizo. Dentro de los cuatro relatos del Evangelio, solamente hay dos que son testigos oculares, los otros dos no fueron partícipes de la obra de Jesús, sino que escucharon, fueron discípulos posteriores, fueron personas que fueron convertidas al cristianismo después de Jesús. Mateo es uno de estos. Mateo se cree que fue el recaudador de impuestos a quien Jesús llama, le dice que lo siga. Este mismo relato del recaudador de impuestos está contado en Marcos y en Lucas, pero no con el nombre de Mateo, sino con el nombre de Leví. Razón por la que algunos piensan que el nombre de él no es, puede ser o Mateo. Mateo o Leví, pero no es algo que sea totalmente confirmado. Los receptores de Mateo, o sea, quienes reciben la carta, seguramente son judíos. Si ustedes leen el texto de Mateo que estamos exponiendo ahorita en Ebenecer en los domingos, ustedes se van a dar cuenta de que está citando una y otra vez el Antiguo Testamento y noten la diferencia. Cuando cita el Antiguo Testamento y cuando habla de costumbres judías, no hace lo que hizo Marcos. ¿Ustedes se acuerdan que hace 8 días leímos algunos versículos de Marcos? ¿Qué hacía Marcos cuando decía algunas costumbres judías? Las que. Las explicaba. Las explicaba muy bien, porque seguramente los lectores originales de Marcos no conocían esas costumbres. Lo mismo cuando dice alguna palabra que es una palabra en arameo, él la traduce. Si ustedes leen Mateo, Mateo no va a hacer eso. Mateo va a dar por sentado que sus lectores conocen esas costumbres. Entonces, Son judíos. lo que sugiere eso es que son judíos. Además, si ustedes notan el énfasis fuerte en
el Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento, todo el tiempo se están citando textos del Antiguo Testamento, muestra que Mateo da por sentado que sus receptores, que sus lectores conocen el Antiguo Testamento y son judíos, posiblemente ubicados en la región de Palestina, que es la región donde está ubicado el pueblo judío en el primer siglo. La cristología, no vamos a meternos mucho con esta parte porque eso es a lo que nos vamos a dedicar más en el curso, pero como ya les he dicho, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, Jesús es un maestro que enseña con autoridad, Jesús es presentado como Cristo, como Mesías, y no vamos a hablar mucho de esto porque ya lo vamos a tocar más a profundidad en los próximos cursos. ¿Hasta ahí alcanzaron a ubicar los papelitos correctamente? Pastor. Bueno, eso lo dice todo, ¿cierto, doña Luz? Se le Ay, volvieron a pastor. volar, doña Luz, los papelitos. Tuve que voltear el ventilador para allá, pastor, entonces no los voy a cortar todos. Perdón. Tranquila, doña Luz. Muy bien, entonces igual está grabado, yo se los comparto para que puedan ubicarlo y si tienen alguna duda me pueden preguntar. Lucas. Lucas es el tercer evangelio, el tercer relato del evangelio. Se cree, Laura, si puedes dejar de rayar la pantalla, te agradezco. Acabo de salir de una escuela bíblica, entonces voy a decir que me encanta el hecho de poder silenciarlos a todos solamente con hundir un botoncito, Un sin tener que botoncito. sin tener que hacer otro tipo de maromas. Pero no sabía que me podían sabotear de otra forma también, pintándome la pantalla. Gracias, Laura. Eh, Muy bien. Lucas es el tercer relato del Evangelio. Se escribe posiblemente después del 60, después del año 60, y hay algunos que lo ponen por allá en el año 90. El profesor que me enseñó a mí Evangelios fue una persona que se dedicó exclusivamente a Lucas, a estudiar el Evangelio de Lucas y unas partecitas específicas de Lucas. Y ya te voy a dar la palabra, Olguita. Y él decía, después de leer eh, más de 500 páginas de diferentes autores, solamente tratando de identificar cuál es la fecha de Lucas, es lo único que podemos decir es que es muy difícil de identificar con exactitud cuál es la fecha y no creo que vaya a ser una fecha tan tardía, sino previa a la destrucción. Olguita. Sí, tengo una pregunta así medio, no sé si es rara o no, pero sigues diciendo como o en el 60 o en el 70, algunos dicen 90. Yo sé que el otro fue Mateo. ¿Por qué la diferencia entre, por qué es la explicación de, por qué dices 60 y después dices que algunos dicen 90? ¿O de dónde sale la diferencia? Entonces, hay, hay diferentes posturas y la gran diferencia siempre está entre si esto fue después de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, o antes de la destrucción. Yo me inclino por creer que es cerca a la destrucción, pero no es después de. Sin embargo, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y no es mucho no son muchas las respuestas totalmente certeras que uno pueda decir. Esta es la fecha. Entonces, lo que para mí es importante en este momento es que todos recordemos que lo más seguro es que fue escrito después de Marcos y Mateo. Y por eso toma un poco de los dos. Ustedes van a ver que las historias de Lucas tienen similitud, pero Lucas incluye cosas adicionales.
y las cosas adicionales que incluye se cree que son fruto de su investigación. Hace 8 días decía que es posible que Lucas, por ejemplo, haya investigado, haya entrevistado a la mamá de Jesús, haya entrevistado a María y por eso tenga tantos relatos del nacimiento de Jesús. Es posible que Lucas haya investigado a algunos de los otros discípulos y por eso incluya algunas otras cosas que, como veremos cuando estudiemos más el Evangelio de Lucas, tienen una razón, tienen un significado para el por qué incluir algunas historias o por qué de pronto cambiarle alguna cosita, aunque sea muy mínima, a algunos de los relatos que ha copiado de Marcos y de Mateo, tiene un significado para él, tiene un porqué. Entonces, en este momento yo creería que lo más importante es saber que fue el tercero de los tres relatos, de los cuatro relatos, perdón, y que es difícil saber si fue por allá por el 90 o si fue por el 60, por la década del 60. Esa es la realidad de cuando se trata de poner una fecha a un documento que es tan antiguo y que no tiene una fecha exacta. Este autor, el autor del Evangelio de Lucas, con toda seguridad también fue el que escribió el libro de Hechos. Ambos libros son escritos por una misma persona. Algunos discuten si fueron originalmente un solo libro y en la tradición o en la historia se fue separando o si fueron dos tomos de un mismo libro. Lo que se sabe de Lucas es que fue un médico que acompañó a Pablo en parte de sus viajes. eh, Definitivamente por el estilo de griego es el escritor más estudiado del Nuevo Testamento y es el único gentil. ¿Qué quiere decir eso? Es el único no judío que escribe el Nuevo Testamento. De resto, todo el Nuevo Testamento está escrito por judíos desde lo que sabemos, porque también hay dudas, por ejemplo, sobre quién escribió Hebreos, sobre si Apocalipsis sí es escrito de, por el mismo Juan que escribe el Evangelio, ¿no? Pero eso son dudas. Lo que tenemos en términos de lo más seguro es que Lucas fue el único no judío. Cuando decimos gentil, no es que sea muy buena gente, sino que es alguien no judío. Y eso se va a notar también mucho en las historias que él va a escribir. Ustedes van a notar que él va a tratar de incluir algunas otras cosas que vinculan a los gentiles con el pueblo de Dios. Es interesante si ustedes notan en en Hechos, saquen sus Biblias por ahí, una de las razones por las que se cree que este señor es, es el escritor de ambos, es por el receptor, porque en ambos libros, noten Hechos capítulo 1 y Lucas capítulo 1, ¿cómo empieza? ¿Para quién es Ese escrito? Teófilo, Teófilo, mi primer. Yo, Muy bien. Ambos, Ujú, ambos son escritos para Teófilo, Teófilo. para una persona que se llama Teófilo, que posiblemente es un dirigente, un pastor, un director de una de las iglesias, de las comunidades no judías que eh, habían sido evangelizadas por Pablo. Noten también en Hechos, por ejemplo, Hechos 27, capítulo 1, Hechos 27 a 27, Hechos 28, 1. Noten algo ahí, es que todo el libro de Hechos se ha venido narrando en tercera persona, se ha venido narrando como algo que a ellos les está pasando, algo que a Pablo le está pasando, algo que a Pedro le está pasando. Desde el capítulo 9 en adelante,
sobre todo desde el 12 en adelante de Hechos, el protagonismo de Pablo es evidente en Hechos, pero capítulo 27, 1. ¿Cuál es la persona que está utilizando ahí? ¿Es tercera persona? O sea, ellos, Pablo, los que están con Pablo, es primera persona, nosotros. Otros. Lucas empieza a incluirse dentro de la narración y esa es la razón por la que, una de las razones por las que es bastante claro. Si ustedes leen con atención, van a notar que quien está hablando aquí en primera persona es Lucas, quien es, como les decía, un médico gentil, posiblemente evangelizado por Pablo, y es bastante claro que él es el escritor de este libro. En las obras antiguas, parece ser que no era muy común que uno que uno se atribuyera la obra en algunos casos, sino que dejar algunas pistas dentro de la misma obra de yo fui el que escribí esto. Entonces, esa es una de las razones por las que no es tan claro. Sin embargo, ahorita estaba revisando algo de, y estos títulos que llevan los cuatro evangelios, según Marcos, según Pedro, perdón, según Mateo, según Lucas, según Juan, Lucas. son títulos que están en todos los manuscritos, incluso los manuscritos más antiguos, y hay alguien que argumenta que posiblemente esos títulos fueron parte del texto original. De hecho, por allá en el siglo segundo, un señor de nombre Marción tomó la decisión de empezar de construir su propio evangelio a la luz de lo que Lucas decía, perdón, y recortar varias cosas porque quería sacar a los judíos de toda la visión del evangelio. Y otro señor llamado Tertuliano, que es bastante temprano en la historia de la iglesia, lo critica por no poner, por no poner en ese evangelio su nombre, por no decir el evangelio según Marción. Entonces, parte de lo que este otro señor está argumentando es que posiblemente estos títulos, según Mateo, según Marcos, según Lucas, son parte del original y son parte del cómo fue construido originalmente el texto. Es básicamente un argumento, no estamos seguros de que así haya sido. Y, como les digo, la cristología ya la vamos a ver más, pero para que pongan ahí su papelito en el lugar correcto. En este evangelio se resalta a Jesús como el Mesías para todo el mundo. Se habla no de Jesús como un Cristo, como un Mesías para los judíos, sino para todo el mundo, y eso hace que él incluya dentro de sus relatos, que incluya dentro de sus relatos algunos otros relatos sobre gentiles, sobre personas no judías y sobre mujeres y personas menos favorecidas en el contexto del primer siglo. Es algo bastante interesante que ya vamos a ver también cuando veamos Lucas. Lucas le da un protagonismo especial a la mujer, protagonismo que no tiene en los otros tres evangelios, no porque los otros sean machistas, sino porque son hijos de su propia época, pero Lucas incluye de una manera especial a mujeres en diferentes momentos y creo que no es una inclusión forzada, sino más bien el tratar de resaltar lo que fue parte del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra, que hizo partícipe no solo al hombre en una eh, cultura muy patriarcal, sino que también vinculó a la mujer de manera activa en el ministerio. El cuarto relato de los evangelios, el Evangelio de Juan. Este casi que es con toda seguridad el último libro, no solo el último de los cuatro evangelios, sino el último libro de todo el Nuevo Testamento, de toda la Biblia. Es posible que si este es el mismo Juan de Patmos, el Juan que va a Apocalipsis, ustedes saben que a Juan tradicionalmente se le han atribuido el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia en orden canónico. Pero lo que se cree, o lo que algunos creen, es que Juan, este mismo Juan,
que fue llevado a Patmos, la isla donde fue desterrado y donde recibió la visión del Apocalipsis, volvió nuevamente a ministrar en donde había ministrado, que eran las iglesias de Éfeso, y desde allí escribió tanto el Evangelio de Juan como las otras cartas que llevan su nombre. Es decir, si esto es así, el Evangelio de Juan junto con las otras tres cartas podrían ser los últimos libros de toda la Biblia, no Apocalipsis. Apocalipsis podría ser primero que estos. Se cree que se escribió después del 90 después de Cristo y la razón es bastante interesante. Está muy vinculada al escritor, al quien escribió este libro. Posiblemente fue Juan, el primo de Jesús, discípulo que fue discípulo suyo desde su infancia. Eh, Su estilo de griego es bastante sencillo, es el más sencillo. Siempre que alguien está estudiando griego, se le recomienda empezar a leer el Nuevo Testamento por Juan, porque es el más fácil de leer, pero los temas que se tratan muestran que él había tenido cierto contacto con filosofías helenísticas, con filosofías griegas. Esto va a ser algo muy, muy, muy importante para la profundidad de la forma en la que Juan nos muestra a Jesús en un contexto no judío netamente, sino un contexto donde hay judíos, pero también hay otras filosofías que son filosofías que, entre otras cosas, son las que todavía gobiernan gran parte del pensamiento moderno. Los griegos, el pensamiento griego todavía sigue siendo el esquema y la base para mucho del pensamiento posmoderno actual. Algo que les quería mencionar es lo que afirman algunos es que Juan fue discípulo de Jesús desde muy temprana edad, 11 12 años, empezó a caminar con Jesús. Juan es el hermano menor de Jacobo, que también se le llama Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. eh, Son los dos hijos de Zebedeo, que son primos, así como Juan el Bautista también es primo de Jesús, estos también son primos de Jesús. Este Juan es al que Jesús, cuando está en la cruz, le dice acerca de María: he ahí tu madre, y no es que ella sea la mamá, sino por favor, es una forma de decirle, por favor, ten cuidado de mi mamá. Si esto es así, Juan, el que escribe este evangelio, vio morir a todos sus compañeros, a todo el resto de apóstoles, a todo el resto de seguidores martirizados. Posiblemente Juan fue el único que murió de viejo. No, no, no quiere decir esto que haya evitado el sufrimiento. Juan vivió sufrimiento bastante fuerte, ser exiliado, pero él fue seguramente uno que duró hasta años que en su época no era común vivir. Parte de esto lo atestiguan algunos historiadores de los primeros siglos de la iglesia que dicen haber tenido contacto con él y mencionan de el anciano, de Juan el anciano, que solía decir una y otra vez: ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Se les preguntaba por qué. Él decía: porque este es el gran mandato de nuestro Señor. Haciendo esto, ninguna otra cosa necesitarán. Y esto quiere decir que Juan, nuevamente, Juan fue el último de los discípulos sobreviviente. Vio martirizados al resto de sus compañeros, al resto de sus amigos, y por eso es muy factible que él que él haya estado, por eso y porque empezó muy temprano a seguir a Jesús, muy jovencito, que él haya estado vivo por allá al final del primer siglo. El resto de los discípulos ya estarían demasiado viejitos para esa época y la expectativa de vida de los primeros siglos no es muy alta. ¿Para quiénes escribió el cuarto evangelio, perdón? ¿Para quiénes escribió el evangelio según San Juan? Seguramente para la iglesia cristiana que está ubicada en Éfeso. Esto lo conecta también con las
las cartas que se dan en Apocalipsis. Una de las cartas, la primera carta es para la iglesia de Éfeso. Juan posiblemente tuvo su ministerio, eh, parte de su ministerio en la costa del Asia Menor, donde está Éfeso, Esmirna y otras de las iglesias que mencionan en Apocalipsis. Y esta particularmente se cree que fue escrita para una iglesia, para la iglesia que había sido, de la que Juan había sido pastor en Éfeso. Una iglesia que es de judíos, pero así como Marcos es para segunda generación. Juan es el otro de los dos testigos oculares. Ni Marcos ni Lucas vieron a Jesús con sus propios ojos o participaron de las obras de Jesús en el primer siglo. Mateo y Juan sí son estos testigos oculares. Y la cristología de este evangelio también es riquísima. Vamos a estudiarla más a profundidad y les dejo algunas cositas. Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Las obras de Jesús son más que señales, más que milagros, perdón, son señales. En los otros tres evangelios ustedes van a notar que siempre se mencionan milagros. En Juan no se habla de milagros, se habla de señales. Y se habla de señales como cosas que están resaltando la divinidad del Cristo. Algo que ustedes pueden notar muy rápido cuando lean los cuatro relatos del Evangelio es que este cuarto relato es bastante diferente. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, pero Juan es muy diferente. Juan no incluye todo lo que los otros incluyen, incluye otras historias diferentes, incluye una cantidad de palabras de Jesús muy diferentes e incluye una cosa que vamos a notar que es bastante extraña. Mientras los otros, en los otros relatos del Evangelio, todo el tiempo todo el tiempo Jesús parece estar diciendo, no, no le digan a ellos quién soy yo. En este está diciendo lo contrario, yo soy, está diciendo yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Eso va a ser algo que vamos a estudiar cuando estudiemos la cristología de este evangelio. ¿Qué preguntas tienen hasta este momento? Si no tienen preguntas, a mí se me pueden ocurrir algunas muy buenas. ¿No tienen preguntas? Ok, entonces, mirándome a mí, sin mirar sus materiales, perdón, Sus papelitos. a sus papelitos, sin mirar sus papelitos, me van a responder. ¿Quién fue el único escritor gentil? Mirándome a mí, todos lo van a decir así, gesticulando bastante. ¿Quién fue el único escritor gentil del Nuevo Testamento? Lucas. Lucas. Muy bien. ¿Y qué quiere decir que sea un escritor gentil? ¿Que es buena gente? No judío. No judío. Muy Ujú. bien. No judío. Ujú. ¿Para quién se cree que fue escrito el Evangelio según Juan? Mirándome a Para la mí. iglesia de Éfeso. Muy bien, Para la iglesia de Éfeso. Ujú. muy bien. ¿Cuál fue el segundo relato de los Evangelios en forma cronológica? O sea, ¿cuál fue el segundo que se escribió? Muy bien, Olga. Mateo. Muy bien, Mateo. muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de la mamá de Marcos? No, ninguno. No, ya, tranquilos que ese no lo habíamos dicho. No sé si alguien sepa eso. Muy, muy bien. No sabe. Ujú. ¿De quién fue discípulo
Marcos, según lo que... De Pablo y Bernabé. cerquita. No, Muy bien, Pastor John Jairo. Pero muy bien, ¿por qué dijo la hermana Luz de Pablo y Bernabé? bueno, yo leí que, ¿cómo es que Que ¿Por lo qué? llevaron para el primer viaje misionero. solo Viajes. Porque por él se pelearon Pablo y Bernabé en uno de sus viajes. Muy bien. Pero se cree que gran parte de lo que Marcos escribe, lo escribe de lo que escuchó de un discípulo de Jesús. ¿De quién? Muy bien, Laura. Es difícil verle las... pero veo los que más mueven la boca. Muy bien. Andrés, no te entendí esa gesticulación. Dije Mateo. No, sí, yo entendí Mateo y dije, no, ahí no me sonó a Pedro. De Pedro, muy bien. De Pedro. Muy, muy, muy bien. Ok, entonces vamos a hacer rápidamente una cosita. Yo quiero que ustedes me digan de dónde salió, o sea, nosotros, miren en sus Biblias, tengan sus Biblias ahí, ustedes pasan de el último libro que es Malaquías, ¿cierto? Malaquías, A Mateo. Mateo. Ajá. Ajá. ¿De dónde en el Antiguo Testamento salió la palabra o el concepto de los fariseos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda dónde están los fariseos en el Antiguo Testamento? Mm, Al que los encuentre, le voy a dar un punto extra. No sé qué ofrecerles. ¿En Éxodos? No. En Éxodo, No. búsquenlos, búsquenlos. mm. Ok, mientras van buscando los fariseos en el Antiguo Testamento, hay otra cosa que es muy común en el Nuevo Testamento, sobre todo en los relatos del Evangelio. ¿Qué cosas, o sea, ustedes empiezan a leer los Evangelios y empiezan a escuchar de fariseos, empiezan a escuchar de Juan Bautista, el Bautista y le dicen el Bautista ¿por qué? Porque está bautizando. bautizando, muy bien. Mientras van buscando los fariseos en el Antiguo Testamento, busquen también dónde está el bautismo en el Antiguo Testamento. Mm, ¿Y qué otra cosa está pasando en el Nuevo Testamento? Algunos de los relatos que hemos leído en estos días en la iglesia. Jesús está caminando y por ahí aparecen unas personas con algo y él los libera de Demonios. de los demonios, aparecen endemoniados. Mientras van buscando los fariseos y el bautismo en el Antiguo Testamento, búsquenme también dónde están los endemoniados en el Antiguo Testamento. Alguien que los haya encontrado. Google no me ha querido colaborar en este momento. Usted lo puede hacer, pastor. No, Muy este bien. profesor está muy corchador hoy. Es que- Mm, ¿Están buscando con Google? Oye, hermana Claudia, no, no han aprendido nada. Yo tengo respuesta. pero con Google. Mm, No, Los fariseos no se menciona en el Antiguo Testamento esos temas. ¿No se menciona eso en el Antiguo Testamento? endemoniados, del endemoniados, sí. bautismo.
Del bautismo hablan creo, el bautismo en Noé. Pedro cita acerca del bautismo que se bautizaba Aspersión. pero yo lo confirmo bien acá. Ese bautismo de Noé estuvo bastante... Se Pero yo bautizó creo que toda la mucho de tierra diluvio. ese día. Ese es un Ese es concepto, Primera de Pedro 3, por si lo está buscando, pa. de Noé, es un concepto también muy católico en cuanto a que el bautismo, él fue bañado en agua, y lo mismo hablan de cuando pasaron por el mar en seco. Dicen que es una forma en que Dios va bautizando, va confirmando su presencia en ellos. Esa es como una teología católica sobre el bautismo, argumentos. Ok, ok, sí, muy bien. Pero explícitamente en el Antiguo Testamento hay algún momento en el que se habla del bautismo. Aparecen los fariseos. Hay otros señores por allí que son menos famosos. Los saduceos Los son, saduceos. aparecen en el Antiguo Testamento. Aparecen en el Antiguo Testamento los herodianos, que también Endemoniados. aparecen en el Nuevo Testamento. Hemodianos. Herodianos de Herodes. 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 Ok. ¿Sam está tratando de decir algo? Es una confusión interesante ahorita. Gracias por compartirla. Muy bien, entonces, una de las cosas que se nos complica a nosotros al leer el Nuevo Testamento es que nosotros damos un salto de casi 400 años sin entender mucho de lo que pasó en este tiempo y pretendemos entender lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Esto es algo que yo creo que por gracia de Dios hemos entendido muchas cosas que son útiles y necesarias para nuestra salvación, para nuestra relación con el Señor, pero es algo que, sí, o sea, es como tratar de entender, es como tratar de entender el mundo en el que vivimos habiendo ignorado los últimos 400 años. Llegar y decir, yo sé por qué se ponen esas camisas así, yo sé por qué se prenden los carros de esta manera, por qué se utilizan estos vehículos, sin haber entendido lo que pasó en este transcurso. Entonces, eso es parte de lo que pasa cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento sin entender el contexto del judaísmo del primer siglo. El judaísmo del primer siglo es el contexto necesario para nosotros entender el Nuevo Testamento. Y este judaísmo se conoce como el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos la historia del Antiguo Testamento donde terminamos? Cuando hicimos la historia de todos los muñequitos, Lo terminamos de, con un lo de muñequito. Ciro. Ciro. Muy bien, doña Luz. Sí, Con el recuerda. famoso edicto de Ciro, que es la De Ciro. reconstrucción del templo. El periodo conocido como el Segundo Templo es el periodo que va desde el 515, perdón, 515 o 517 hasta el 70 después de Cristo. Ese periodo tiene una cantidad eh, de información, de literatura, pero sobre todo tiene una cantidad de reconfiguración. O sea, el judaísmo de ese siglo, de este periodo, de este tiempo, lo que está pasando en el mundo en este periodo es muy diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los fariseos no los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, los saduceos no los vamos a encontrar, los herodianos no los vamos a encontrar. Cuando nos encontramos con un señor que dice que es Herodes y dice que el tetrarca, y uno dice, ¿qué es eso? Uno
está acostumbrado a leerlo y a dar por sentado que entiende, pero una primer forma de uno poder entender algo de verdad es reconociendo que no lo entiende para poder estudiar. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a mostrarles mi gran amor por ustedes. Pastor, Doña Luz, ¿cómo le demuestro yo mi amor cómo les demuestro yo? Cuénteme usted. explicándonos, pastor, porque Ex- estamos con las hojitas volando. A ver, ¿quién conoce cuál es mi lenguaje del amor? Ya. Tarea. ¿Sabe? Al fin que es profesora. Ah, tarea. La tarea. Muy bien. Ustedes tienen ahí en su material una hojita en donde hay una serie de nombres. Esa hojita no recuerdo qué número es porque mi material, no sé La por qué, 6. no tiene número. Dice saduceo, esenios, Esa sinagogas. misma, Esto. esa 6. misma. La 6. Noticias o nuevas. Muy bien, la 6. La Ustedes la Che. tienen acá. Entonces, dentro de 8 días, cada uno de ustedes nos va a exponer una cosita de estas. Nos va a decir, yo quiero contar quiénes son los fariseos o quiénes son los saduceos. Yo quiero contar quiénes son los esenios, qué son las sinagogas. Ustedes llegan al Nuevo Testamento y van a encontrar por todas partes que Jesús entró a una sinagoga. En el Antiguo Ajá. Testamento ustedes no van a encontrar eso. Las sinagogas son algo que sucede en ese periodo, en ese agujero negro 400. que tenemos los cristianos que no leemos los libros apócrifos. Yo no estoy diciendo que esos libros apócrifos sean palabra de Dios, pero sí son necesarios para entender la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, yo les voy a compartir 3 cosas. Les voy a compartir 2 documentos que tienen menos de 10 Tenga, páginas. tenga. Voy a hacer lo que quise hacer durante todos estos 3 días de una manera así de sencilla y no lo he logrado. Eh, voy a hacer, voy a compartirles 3 cosas. 2 documentos que contienen, son menos de 10 páginas y un video que es como de 1 hora. No es un video súper divertido, pero tiene mucha información muy, muy, muy chévere. Ustedes no tienen que verlo todo. La idea es que según sea, o leerlo todo, según sea el tema que escogieron, yo les voy a decir, este es el que les interesa a ustedes. Yo se los voy a compartir a todos, el tema que ustedes hayan escogido, ese es en el que van a concentrarse porque dentro de 8 días, de una manera muy resumida, nos van a contar, Herodes es este, Pilato es este, ¿cómo así que es que Herodes y Pilato? ¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el que manda? ¿Qué son las sinagogas? ¿Quiénes son los fariseos? De una manera muy resumida. Entonces, voy a darle privilegio, Pastora Esperanza. Sí, una pregunta, es que aquí debajo de tetrarca dice celosos, ¿no será celotes? No será celotes, son celosos, son diferentes a los celotes. Yo sé quiénes son los celosos, celosos. Los celotes, sí. Yo conozco las celosas, los celosos no los conozco. Es celote. Sí, ese es otro tema. No vamos a abrir ese tema aquí porque vamos Y es de familia, a ¿no? entrar en conflicto. Muy bien. Entonces, levantando o si quieren, el primero que vaya diciendo, yo quiero tomar este tema, vaya desbloqueando su micrófono y diciendo, a mí me gustaría este. ¿Listo? Tenemos suficientes temas. Y lo último son las clases sociales en los tiempos de Jesús, que es algo también importante y muy, muy valioso para leer otra vez, por ejemplo, el relato del joven rico, el relato de Jesús llamando a los pescadores. Cuando uno lee eso sin entender cómo funciona la economía social en el mundo del primer siglo, uno lo lee descontextualizado, pero cuando uno entiende un poquito de esto, por lo menos
tiene más contexto. Entonces, ese también, el que escoja ese, todo esto está en el video, entonces es facilito. Puede ir simplemente ahí copiando. Está para que escriba quiénes son los primeros, o sea, los más ricos, el porcentaje que está ahí, más o menos un porcentaje, eh, y alguna cosita adicional. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes pertenecen a esta clase de los súper ricos o de los súper pobres? ¿Listo? Entonces, ¿quiénes quieren decir yo escojo este tema? ¿O quieren que los dé dedocráticamente? Yo quiero fariseos por mi confusión. Listo. Fariseos para Olga. Hermano Me Mario. gustaría sociales. Las clases sociales para el hermano Mario. Listo. Ok. Andrés y Elizabeth. Tetrarcas. Tetrarcas. Don René. Es un... Sinagoga. Sinagoga. Elizabeth, sí. Tú puedes escoger uno también, perdóname. Los esenios. Esenios. Listo. Sicarios. Sicarios. Muy bien. Doña Luz, Samuel, Laura, Claudia, Dianita, Esperanza. El que me des. Menos celoso. Menos- Creo que ese es ese es el tuyo, Laura. Muy bien. Samuel, ¿crees que se le De queda a verdad, Laura? celoso. Saduceos. No. Listo. Saduceos, hermana Luz. Celosos, Laura. Mm, ¿Cuál Dianita, quieres tú? ¿tiene? Samuel, quedan Herodes, Herodianos, Esenios, ¿alguien ya lo escogió? Ah, sí, ¿Dónde Esenios está ya lo ese? escogieron. Demonios, ese de los demonios es chévere. Yo, Le- yo tomo demonios. ¿Usted toma demonios? No, mami. Por, No, no. expúlselos Yo más bien. No tome demonios. Ok. Muy bien, demonios. Samuel, impuestos. Samuel, impuestos. Sí, te gustan, Samuel. Yo era amigo Bautismo. de Jericó. Jerico. Amigo. Jerico. ¿Todavía falta Herodes, dijo? Falta Herodes, sí, señora. Bueno, yo agarro Herodes, pues. Herodes. Y yo le encimo Herodianos, hermana Claudia, ¿para qué? Ah, gracias. Entonces, por Me el precio pare- de uno. Dianita, te falta. Tiene, Yo no he escuchado a Dianita, que ya. ¿Bautismo? ¿Ya lo pusieron? Bautismo, perfecto. Bautismo, chévere. no, para Diana. Y creo que solo falta mi papá. John Jairo. No, él se está haciendo el Eh, piloto, pastor. es piloto, Pilato. Pilato. Una pequeña Piloto. confusión también. Piloto. Poncio Pilato, Poncio Pilato. Listo. Poncio Pilato. Entonces les voy a compartir les voy a compartir y les voy a escribir en esta, o sea, cuando les comparta les voy a decir, aquí pueden encontrar la información de este, aquí pueden encontrar la información de este, aquí pueden encontrar la información de este. ¿Listo? Dentro de 8 días, prepárense para compartir con los otros algo muy breve de 3 minutos más o menos, para que todos puedan tomar notica de quiénes son esos y vamos a tratar de ahondar un poquito más, pero como les digo, no conocer esa historia es entrar en el vacío, es entrar a ciegas y presuponer cosas. Ustedes se van a sorprender, Olguita, espero que no vayas a estudiar los faraones, se van a sorprender de la, la caricatura que nosotros hemos hecho de los fariseos en la iglesia, porque entre más uno se da cuenta de quiénes son los fariseos, más se da cuenta de que son muy distintos a lo que nosotros creemos. Pero, y lo mismo pasa con algunas otras cosas, pero no quiero darles más información, simplemente esto es para que ustedes revisen, no tienen que leérselo todo, pueden leer lectura tipo escáner mientras encuentran
lo que están buscando y prestarle atención a lo que están buscando. Y en caso de que no lo encuentren, me avisan y buscamos cómo darles más información. Que el Señor me los bendiga, que descansen. Espero que no sueñen con el tema que les tocó, menos al que le tocó a los demonios. Demonio. Ni los impuestos. Pastor, Yo creo una que alguien quiera preguntita. soñar con impuestos. Hermana Claudia. En las descripciones de los evangelios, los papelitos que quedaron, entonces, o sea, nada más, ya los otros papelitos no cuentan o Ok, habían. voy a Que habían darles, unas que no eran voy a verdaderas, sí. leerles algunos. Escrito para un hombre de nombre No, Teodoro. se sabe que no. Ese no, ¿cierto? No. Ese se rechaza. Este evangelio fue escrito por la Iglesia Católica después del año 1500 para refutar a los reformadores protestantes. También se descarta. Creo que esos eran los dos que estaban para distraer. Ah, no. El de Teodoro tampoco. El de Teodoro. Ujú. Y el de la Iglesia Católica. Y este evangelio seguramente fue escrito por el apóstol Pablo. Ese es el otro que también era para ¿Cuál? este. ¿Cuál? No lo encontré, pero uno que dice que Es el seguramente... segundo. Es Este el evangelio segundo. seguramente fue Ah, sí. escrito por el apóstol Pablo cuando terminó su carrera de escritor. Esa no. Ese no. Ah, sí, pero le puso el nombre de uno de los discípulos de Jesús para que el libro sí fuera un éxito de venta. Sí, ese definitivamente no, Ujú. no es parte del... Los otros, hay unos que sobran. ¿Cuál le sobró ahí, hermana Claudia, de los... ¿Cuál tiene por ahí? Jesús es el cumplimiento. Ah, espérese, a ver, ese sí ya lo tengo. Ah, sí, ese ya está. ¿Ese está en Mateo? Ah, Jesús el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ese tiene que ser en Juan, ¿no? En Juan, muy bien. Y En la están los Cristo- últimos tres, creo, ¿no? en la Que no sé. Cristología de Juan está el 15, 19 y 21. Hay tres allí. Es papelito, ¿cierto? Las obras de Jesús son más que milagros. Ese también va en Juan, ¿sí? Ese también va en Juan, muy bien. Sí. ¿Y cuál más? Jesús Ah, es el Hijo de Dios y el Verbo encarnado. Ese también va en Juan. 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 Este evangelio es particular, pues Jesús, mediante los yo soy, se identifica clara. También va en Juan. Es de Juan. Muy bien, si les queda faltando algún otro papelito, dentro de 8 días me dicen cuál es y lo ubicamos. ¿Listo? bueno, listo. Gracias. Que el Señor me los bendiga, que tengan una